el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Hoy vamos a dar comienzo al estudio del don de milagros, uno de los dones que habla el apóstol Pablo, que están disponibles a través del Espíritu Santo para la iglesia en el día de hoy. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en YouTube, por conectarte. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Aprieta el botoncito rojo en la parte de abajo, por favor. Comparte este video con otras personas. Únete en todo lo que estamos haciendo. Creo que Dios tiene una conexión divina de manera muy especial y las redes sociales nos permiten a nosotros mantenernos en contacto. Disfruta de este mensaje, parte de la serie Los dones del Espíritu Santo, hoy hablando del don de milagros. Ahora, cuando hablamos del don de milagros, hoy probablemente es de los más breves que vamos a tocar en el día de hoy, pero cuando hablamos de un milagro, básicamente hablamos de una intervención sobrenatural en el curso normal de las cosas. Y fíjate que utilizo la palabra, es una interrupción o una pausa a unas leyes naturales para cumplir un propósito divino. Un milagro es cuando se interrumpe o se le pone una pausa a una ley natural, a algo que debe ocurrir, algo que naturalmente debe ocurrir, debe suceder. Dios le pone una pausa, Dios le pone una interrupción para alcanzar un propósito en particular. Eso es un milagro. Ahora, fíjate que uso la palabra interrumpir y poner pausa, porque es bien importante que entendamos que un milagro no es romper una ley. Dios no rompe sus propias leyes. Dios lo que hace es que sujeta ciertas leyes a leyes más grandes. Cuando yo me refiero a leyes, me refiero a los principios que gobiernan este mundo, a los principios, las leyes que gobiernan, las leyes de la ciencia, de la física, las leyes de la naturaleza. Hay unas leyes que gobiernan este mundo, ¿verdad? De tu cuerpo, en todo el sentido de la palabra. Hay unas leyes que Dios creó que son las que permiten que todo funcione sistemáticamente. Dios no viola esas leyes, Dios las interrumpe o le pone una pausa para alcanzar algo en particular. Por ejemplo, yo creo que la forma más fácil en que te puedo explicar esto es la ley de la aeronáutica. La ley de la aeronáutica no rompe la ley de la gravedad. Lo que hace es que la interrumpe o sujeta ese avión a una ley más grande, a una ley que va a trabajar bajo unas funciones en particulares. Pero aún ese avión necesita la ley de la gravedad. Si no hubiera la ley de la gravedad, usted estaría flotando en ese avión. Lo mismo pasa, hay aviones que provocan que una persona flote dentro del avión. No sé si usted sabía que para practicar el efecto de no tener gravedad, la NASA, hay unos aviones que comienzan a volar a cierta altura y hacer ciertos movimientos en particular que hacen que la ley de la gravedad sea interrumpida dentro de ese avión y la persona que está dentro queda flotando. Así que el avión que usted va normal, ese avión no rompe esa ley. Esa ley lo que hace es que se sujeta la ley de la gravedad a esa otra ley, que es la ley de la aeronáutica, ¿verdad? Los diferentes principios, ¿verdad? Los efectos Bernoulli, todo el asunto, todo lo que hay con respecto a eso. Pero aún necesitamos la ley de la gravedad porque el avión tiene que llegar, tiene que bajar. Y si no hay una ley que lo ale, ¿verdad? Si la gravedad no lo ala, no lo lleva hacia abajo en un momento dado, en un momento preciso, bueno, pues no funciona, no es así. Y eso es lo que pasa cuando hablamos de un milagro.
Un milagro no es que se rompe una ley. Un milagro lo que hace es que por un momento te sujeta a una ley mayor, te sujeta a algo sobrenatural. Se pone una pausa en el curso de lo que se supone que ocurra y se hace con el propósito de cumplir algo en particular en tu vida, de lograr algo para el reino de Dios. Cuando miramos la palabra del Señor, es muy interesante. Yo tan solo te voy a mencionar 7 ejemplos. No los vamos a estudiar, por supuesto, pero te los menciono para traer un punto. Y el punto principal es que si fuéramos hoy a hablar de todos los milagros y de toda la clase de milagros que aparecen en la Biblia, podríamos estar aquí hoy toda la noche. Porque podríamos hasta categorizar todos los milagros. Milagros de juicio, milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de liberación. Y la Biblia completa, cuando usted mira desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, son milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros durante todo este tiempo. Y es interesante que esto mismo lleva a unas preguntas que hoy no vamos a contestar, porque hay personas que piensan que la época de los milagros ya terminó. Yo no soy de los que creo que la época de los milagros terminaron. Lo que sí creo es que Dios no tiene que repetir los mismos milagros que hizo en el pasado, porque no son necesarios en el día de hoy, pero hay otras cosas que tienen que ocurrir en el día de hoy. Dios no tiene que abrir hoy el mar, porque hay aviones hoy. Dios no tiene que abrir hoy el mar para libertarnos a nosotros, pero hay otras cosas que tienen que ocurrir. Ahora, por ejemplo, cuando miramos la Biblia, para darle unos simples ejemplos, ¿verdad? Como parte del estudio, Moisés cambia, o Dios cambia la vara de Moisés en una serpiente. Eso fue un milagro. Éxodo capítulo 4, verso 1 al verso 4. Moisés cambia el agua en sangre, y cada una de las plagas podemos contarla cada una como un milagro de parte del Señor. Más adelante, Josué detiene el sol. En un momento dado, por supuesto, hoy entendemos que no fue el sol lo que se detuvo, que fue la tierra. En un momento dado, Josué está en la batalla, tiene que terminar la batalla. Josué le dice al sol, detente, y dice la Biblia que se detuvo el sol simplemente para que él pudiera culminar la batalla en ese día. Científicamente se ha probado que a la tierra le hace falta una rotación. Los científicos han descubierto que la tierra, sabemos que no fue el sol, él dijo que fue el sol porque era el conocimiento que él tenía. Ellos pensaban que era el sol lo que se movía. Usted y yo sabemos que lo que se mueve es ¿qué? La tierra, y científicamente se ha comprobado que a la tierra le falta una rotación. ¿Verdad? Que los científicos cuando sacan cálculo hay una rotación que no se descubre, y aquellos que creen en la palabra del Señor pues entendemos que ahí es que está esa rotación que falta. Usted lo puede buscar y están los estudios científicos con respecto a eso. Jesús cambia, por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 2, cambia el agua en vino. Jesús alimenta en Juan capítulo 6 a más de 5,000 personas, multiplicando los panes y los peces. Más adelante, Pedro en el libro de Hechos capítulo 3 sana a un paralítico que llevaba mucho tiempo en aquel lugar. Más adelante en Hechos capítulo 28 vemos a Pablo que sacude a una serpiente que lo había mordido, y era una serpiente venenosa, y en ese momento Pablo queda completamente libre. Como dije, pudiéramos estar aquí toda la noche enumerando milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Yo tan solo te muestro esto para que usted vea algo interesante, o lo podamos pensar así, es que los milagros vienen desde el Antiguo Testamento y cruzan hasta el Nuevo Testamento. Cruzan hacia la época de los apóstoles, continúa en las épocas de los apóstoles. Pues entonces tenemos que entender, me parece, que todavía puede continuar esos eventos de alguna manera u otra en nuestras vidas en el día de hoy, y que los milagros todavía están vigentes. El mismo Dios de Moisés fue el Dios de Josué, que fue el Dios de Jesús, que fue el Dios de Pedro, que fue el Dios de Pablo. Por lo tanto, vemos la intervención de Dios a través de todos los tiempos, de diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes maneras y formas de actuar. Pero vemos a Dios interrumpir.
Por ejemplo, el milagro conocido como la serpiente, ¿verdad? Que puso, la serpiente de bronce que puso Moisés. Todo el pueblo estaba siendo picado por la serpiente y morían casi al instante. Pero el que mirara aquella serpiente quedaba completamente sano. Es lo mismo que podemos ver entonces eventualmente cuando Cristo es crucificado en la cruz del Calvario. Y en ese lugar Él se convierte en una serpiente, se convierte en todo el pecado, en toda la enfermedad. Y allí es crucificado en la cruz del Calvario para que todo aquel que mire a esa cruz pueda también recibir su sanidad en su vida en el día de hoy. Por lo tanto, la época de los milagros continúa y vemos a Dios operar en milagros a través de los tiempos. Ahora, hay dos declaraciones, o tres, voy a añadir una más, tres cosas que yo quiero aclarar con el don de los milagros. Hay tres cosas que quiero aclarar con el don de los milagros. Número uno, comienzo con una, esa no está ahí, comienzo con una. No pueden ser hechos los milagros, esa no está ahí. No pueden ser hechos los milagros con propósitos egoístas o personales. No pueden ser hechos los milagros con propósitos egoístas o personales. Por ejemplo, y aunque lo vamos a ver en otro momento aquí en un instante, bueno, lo vamos a ver ahora, déjame ver si lo voy a mencionar un poquito más adelante otra vez. Vemos cómo Jesús es tentado en el desierto. Y cuando está en el desierto, la primera tentación que recibe, ¿cuál es? Que cambie las piedras en pan. Entonces es bien interesante porque Satanás sabía que él podía hacerlo y Jesús no dice que no puede hacerlo. Jesús lo que dice es que no lo va a hacer y da una razón para no hacerlo, pero no dice no puedo hacerlo. Si cambió el agua en vino, si multiplicó panes y peces, ¿no habría podido cambiar la piedra en pan? Si hizo que Dios hizo que maná cayera del cielo, ¿no podía hacer que maná cayera del cielo para Jesús? Pues por supuesto que sí, tenemos que llegar a la conclusión que sí. La pregunta es, y aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos por un momento, ¿por qué sí está bien cambiar el agua en vino? ¿Por qué sí está bien multiplicar panes y peces y no está bien cambiar las piedras en pan? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón está bien ir a una fiesta y cambiar el agua en vino? Allí estuvo bien. Y fue el inicio de su ministerio. ¿Por qué está bien tomar los panes y los peces y multiplicarlos en 2 ocasiones? Porque está bien. ¿Por qué está bien hacer que las barcas se llenen de Pedro, pero no cambiar las piedras en pan cuando hay una verdadera necesidad? No está bien por 2 cosas. Una, la vamos a ver un poquito más adelante, pero la primera que yo quiero que tú veas es que si Jesús llega a cambiar las piedras en pan, el único que come es Él. Todos los otros milagros que vemos en la Biblia se beneficia más de una persona. Porque todo milagro es para el avance del reino de Dios, no para satisfacer una única necesidad personal. Que Dios pueda hacer un milagro en tu vida, sí, pero el don de milagros no es para hacer milagritos para ti. Que Dios puede obrar para ti solamente, sí, pero hacemos la aclaración. No estoy diciendo que Dios no puede hacer algo por ti y no hacerlo por otros. Porque, por ejemplo, le dio de comer a la viuda nada más, a la viuda de Sarepta. No todas las viudas comieron. Así que hubo una viuda que se salvó, una. Pastor, pero entonces fue egoísta porque una viuda se salvó nada más. Sí, porque Dios puede hacer un milagro por una persona, pero el don de milagros tú no lo puedes usar para beneficio egoísta personal. ¿Me explico? ¿Me di a entender? Es lo mismo que dije con el don de sanidad. El don de sanidad, si está la intervención natural,
pues no es el don de sanidad. No es que Dios no haya intervenido en esa otra sanidad, no es que tu fe no haya funcionado en esa otra sanidad, es que para que sea el don de sanidad. Es lo mismo con el don de ciencia, es lo mismo con el don de sabiduría. El don de sabiduría yo no puedo decir que fue que lo leí en un libro y recibí el conocimiento. No, pues eso fue que lo leíste, lo estudiaste y está bien. Dios te dio el cerebro para aprender, te dio la inteligencia, te dijo dónde buscar, perfecto, gloria a Dios. Siempre tiene que estar la intervención divina, pero no es el don de sabiduría. Lo mismo el don de los milagros. Dios puede hacer algo por alguien personal, pero no es que tú vas a activar y vas a decir, se activa el don de milagros para yo resolver mi problema única y exclusivamente. Si se fija, todos los otros milagros que vemos en la Biblia siempre se beneficiaron de forma masiva las personas. Fueron multitudes las que se fueron bendecidas. Fueron multitudes las que fueron impactadas por causa de esos otros milagros. Número 2, no siempre se puede evitar los milagros, no siempre pueden evitar las consecuencias de las malas decisiones de algunas personas. En otras palabras, hay gente que quiere que Dios haga un milagro para interrumpir la consecuencia de una mala decisión de una persona, y no siempre funciona. No siempre ocurre. La misericordia, y esto es algo que a veces se nos hace muy difícil entender. La misericordia de Dios alcanza a todo el mundo, pero algunas veces pagamos por toda la vida las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces yo no puedo interrumpir con un milagro la consecuencia de una mala decisión. ¿Qué hace la gente ahora con el aborto? Yo sé que podemos aquí, ¿verdad?, debatir el aborto y podemos debatir que si es una violación, pero hablemos del aborto en general, no hablemos de un caso de una violación, hablemos de un aborto de una persona que fue conscientemente, se acostó con otra y eventualmente decide abortar. Esa persona, ¿qué está haciendo? Está tratando de interrumpir la consecuencia de una ¿qué? De una decisión. O sea, tú no puedes, no debe ser. No va a pasar. O sea, tú no puedes decir, Señor, voy a orarme para abortar. Me explico, yo sé que lo estoy diciendo de forma dramática, pero hay una consecuencia a tu decisión y tú no puedes traer un milagro para evitar la consecuencia de una mala decisión tomada. La misericordia de Dios te puede alcanzar, te puede cuidar, te puede proteger, te puede guardar. Pero tenemos que saber que no podemos tratar de obligar a Dios en resolver la consecuencia de una mala decisión con un milagro, porque no siempre funciona. No es que Dios no lo pueda hacer, es que no siempre funciona. Donde único vemos esto que sí funciona es en la Biblia. Hay un montón de milagros de esta manera. Mira este ejemplo. Viene María, la hermana de Moisés, habla mal de él, ¡pum!, le cae lepra. Pide perdón, se sana. Se arrepiente sinceramente, se cura. Pero la lepra fue consecuencia de lo que había hecho, de hablar mal de Moisés. Ahora, al arrepentirse, pues entonces el milagro revierte esa mala decisión. Por ejemplo, pero hay otras cosas, hay otras personas como Giesi, que era el servidor del profeta, cae leproso él y toda su familia por su avaricia, pero nunca se volvió a sanar. Hay gente que dice que es que nunca se arrepintió. Dios lo usó siendo leproso, porque Dios usa hasta los leprosos. Se entiende que Giesi era el líder de los 4 leprosos que oyeron la voz de Dios, que debían caminar al campamento, y que cuando ellos comenzaron a caminar hacia el campamento, aquella gente oyeron como que había un ejército y salieron corriendo. Y se entiende que ese era Giesi, porque el don que había aprendido estando cerca del profeta, aún con su lepra, funcionaba.
pero nunca dejó de ser leproso. Entonces no siempre funciona. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Número 3 en el día de hoy. Los milagros no pueden ser realizados para entretener o probar algo a una persona. Probarle algo a alguien. Los milagros no están hechos para entretener o probarle algo de una persona, aunque sí son demostración de una relación que yo tengo con Dios. El hecho de que la Biblia dice que los milagros nos seguirán, demuestran que tenemos una relación. Pero yo no debo usar el don de milagros para impresionarte a ti. En otras palabras, me deben seguir y ser señales para ti de que Dios está conmigo porque me siguen. Pero yo no vengo aquí a impresionarte con el milagro. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.